Cuando estamos hablando del detalle del remito o del... Entonces, internamente y a través de base de datos, el, el encabezado de la factura está vinculado a través de una clave foránea, que es lo que ustedes ya les voy a explicar, clave foránea, con el encabezado de la factura. Entonces, ¿qué pasa? Y ese encabezado de la factura está vinculado también a través de clave foránea con la persona, con el usuario, con el cliente. Entonces, si yo quiero saber qué productos compró mi cliente, lo único que tengo que hacer es consultar por algún lado, ya sea por el cliente, ya sea por directamente el detalle de la factura, consulto y me trae todas las compras, todos los artículos que están en el detalle de la factura, que están en el detalle del remito, que me los trae y que me los muestre. ¿Se entiende aproximadamente? ¿Se entiende lo que quise decir? Tal vez en el aire es medio más difícil. Noelia, Sí, sí, justo más estaban o menos, hablando de profe, disculpe. perdón. Em, Me estaban hablando justo. Em, No, no hay drama, Noelia. entonces, sí, como dije, la duda mía, te dice, bueno, que se asocia el detalle del encabezado que está asociado al idea del usuario, básicamente, y el encabezado que tiene clave foránea al idea del usuario. Claro. Eh, en el encabezado, digo, en el remito guardaría todos los productos, como decía, o sea, el listado de las compras. A mí lo que me hace ruido es eso justamente. Si a través de la consulta mostraría, digamos, todos los productos, Los tendría que pero mostrar. Es eso lo más, muestra. en el encabezado también tiene que tener la fecha para que vos puedas mostrar, puedas mostrar por fechas. Claro, sí, ese tema de mostrarlo, sí. La cosa es que Rodrigo decía de guardarlo en la base de datos, digamos. Ahí me hacía ruido de pasar el listado de compras para guardarlo en la base de datos. Algo No, no así, tienes, me no, planteaba no, no, así. no, no tendría mucho. O sea, a ver, eso se hace cuando uno hace un carrito generalmente lo hacen, entonces en carritos de compra, pero para tipo Mercado Libre, que vos haces tu carrito de compras. Entonces queda guardado, digamos que hay, pero queda guardada en alguna parte ese carrito de compras que vos hiciste, lo que vos fuiste eligiendo. Pero Claro, eso. eso se destruye, aparte no es el objetivo de este trabajo, no es el objetivo de este sistemita. Atente al lupo con eso. Por ahí uno quiere hacer más cosas de las que te piden y eso es negativo a nivel de negocio como programador. Claro, Imagínate yo que le te están... consultaba, porque eso Claro. me comentaba Rodrigo, digamos, y yo no lo entendía, o sea, no sé cómo hacerlo, porque No, como le digo, una claro. lista de compras, crear una lista de compras por cada persona que vaya a comprar, la base de datos sería gigantesca y para mí no tendría mucho sentido, digamos. No, no, no es tan eso, sino es que, sí, es más, de hecho, así son las bases de datos ahora, sino que en este caso estarían pecando por, vamos a hacerlo así, les están pidiendo que les construyan un autito y ustedes están construyendo una nave espacial, pero Ah, bien. cobrar al cliente como si fuera un autito. Alguien está perdiendo plata. En Claro, sí, ese sí. el supermercado, este supermarket está bien lo que quiere hacer Rodrigo, pero no es conveniente para este trabajo y para esta parte. este, si quieren gastar tiempo haciendo esa cosa, bueno, háganlo no sé, con un mejor entorno gráfico, una cosa de esa. Cosa que sea aún más vendible este trabajo que están haciendo ahora, más que ponerse a gastar tiempo en armar bases de datos hiper gigantescas para que guarden el carrito de compra.
Aparte, fíjate, Bien. cosa que el carrito de compra tiene sentido cuando estás hablando de algo que es web, pero si esto es de escritorio, es solamente para que practique. Sí, sí, esa era mi duda porque él había tirado la idea, yo estaba más perdida porque dije que hacerlo como un diccionario, como puso diccionario de producto y precio y que ese diccionario se lo guarda como cadena y se lo sube a la base de datos. Así sería la forma en que si tendríamos que hacerlo, se lo haría. Ah, ¿me podrías volver a repetir, por favor? Rodrigo había planteado que esto podría ser como un diccionario de productos y precios, que ese diccionario se lo guardara como una cadena que se subiría a la base de datos como un texto No, y que con la clave del cliente se iría filtrando. O sea, eso era lo que planteó Rodrigo y yo no, no no, me lo no. imaginaba cómo No. hacerlo, digo. El detalle, bueno, cada cosa que hay en el detalle de una factura es un campo de la base de datos. Cada cosa que hay en el detalle de la factura es un campo de la base de datos. De igual modo que cada información que hay en el encabezado de la factura es un campo de la base de datos, que no necesariamente tienen que ser, tienen que ser, digamos que, mejor dicho, que pueden y seguramente son claves foráneas de otra cosa. Por ejemplo, en el detalle de la factura, ¿qué tenemos? Detalle de la factura, ¿no? Tenemos la cantidad. La cantidad es inherente a ese detalle de la factura. La cantidad que me voy a llevar dos gaseosas. Ese 2 es inherente al detalle de la factura. Nada tiene que ver si yo en stock de gaseosas tengo 10 fardos o 10, o sea, 120 gaseosas. No, esas dos gaseosas son inherentes al detalle de la factura. Ahora, la gaseosa es clave foránea es campo, pero es clave foránea es una clave foránea del detalle de la factura, pero también es campo, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, después que más habíamos dicho. La cantidad, no, ya dijo cantidad, este, detalle, código, bueno, código. A ver, qué puede sí ser, este, y obviamente tenemos otro tema, lo que se ve y cómo funciona, porque en realidad el ID o la primary key del producto es la que va, digamos que es la que es clave foránea en el detalle de la factura, pero a vos no te dice nada eso. Quiere decir de que internamente es la clave, es el ID o es la primary key, como quieran llamarlo. Pero para el cliente, para el usuario, tiene que mostrarle la palabra, ¿se entiende? O sea que ahí sería una cosa que se muestra que es gaseosa y otra cosa que no se muestra pero que está, que es el ID de la gaseosa. El nombre del producto, digamos. Claro, lo que se le muestra en la factura es el nombre del producto, pero internamente vos tenés que saber que ese nombre del producto tiene una primary key. ¿Bien? Sí. Y después tenemos, ¿qué otra cosa? Al lado tenemos el precio o el subtotal. Si son dos gaseosas a 250 pesos, vos tenés 500 pesos. Esos 500 pesos, ¿a quién le pertenecen? Son, Ah, son, es un campo de dónde? ¿Del detalle de la factura o de la factura? Esos 500 pesos, no, solamente son casi preguntas retóricas. Esos 500 pesos pertenecen al detalle de la factura. Fíjate que esos 500 pesos pertenecen al detalle de la factura. Y cuando vos haces el subtotal,
O sea, cuando vos sumas todos los subtotales, ponerle 500 pesos de gaseosa, ponerle 700 pesos de, no sé, no sé cuánto será el azúcar, pero ponerle 700 pesos por 2 kilos de azúcar, estaríamos hablando de 1.200 pesos. Esos 1.200 pesos, ¿a quién le pertenecen? ¿Al detalle de la factura o a la factura? Mm, sería ya el total, El sería para la total. factura. Exactamente. Porque imagínate que ni tan siquiera tiene los otros campos que estamos hablando, porque el detalle de la factura tiene, ¿cuántos campos tiene? Internamente tiene la primary key, tiene la cantidad, tiene la foreign key del producto y tiene el precio del subtotal. Esos son las cuatro cosas que tiene el detalle de la factura como campos. La factura, ¿qué tiene? Tiene La fecha. el, tiene el usuario, o sea, mejor dicho, tiene quién es el cliente que compra, que puede no existir el cliente, puede no querer dar puede no querer Claro. ser usuario, pero digamos que tiene eso al menos, tiene una fecha. La fecha es importante porque tal vez sirve para saber quiénes son las personas que no son clientes qué productos compraron personas que no son clientes de la base de datos de mi negocio. ¿Bien? Sí. Entonces, tiene una fecha, tiene un número de factura, obvio, tiene un número de factura, tiene el total para saber cuánto es lo que se compró, debería tener un estado, como para decir, bueno, capaz que facturaste todo y cuando la persona va a pagar dice, uy, me olvidé la billetera, perdóname, este, y, y a esa factura y a esa compra hay que darla de baja. Y esa baja tenés que, todos el stock se tienen que reponer, o sea que ahí tienen otro modulito chiquitito. Y no piensen en más cosas, chicos, porque si ustedes quieren hacer cosas, van a volar demasiado. Creo que el número de factura podría quedar como el ID que tiene eh, Sí, esa tabla, digamos. sí, sí, podría ser el Y número de después factura. recién dijo, creo que de factura, dijo también que no mezclemos el ID, no, el producto, el ID del código con el ID automático, debe ser lo Eh, mismo, la- ¿no? yo les dije eso con el detalle de la factura. En caso de factura. Ah, no, con el código del producto. Les dije que no sé, no se hagan, no, no. Ustedes usan el ID que te da Automático. sí, el ID automático, no sé. A menos que sea extremadamente necesario, no se gasten en otra cosa. Bien. Hasta acá todos amigos. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quién más? ¿Alguien apareció ahora? Porque somos 7. Eh, hola, Romina, ¿cómo estás? Ramiro Vázquez Buenas. también. Hola, Romina. Este, ¿Qué les quería decir? ¿Cómo vas con el tema cómo vas ahora con el tema del práctico? Recuerden, chicos, que hoy es coloquio, ¿no? Hoy hay coloquio al final. No va a ser una clase muy larga, la verdad. Pero hoy hay coloquio al final. Eh, ¿Cómo te va con el... Voló, Romina. No me dejó ni... Dijo coloquio y zoom, voló. Ramiro, ¿cómo vas con el tema del trabajo final? Ahí está, volvió Romina. A ver, Ramiro, trabajo final. Romina, ¿cómo va con el trabajo final? No me acuerdo si ustedes tienen grupo o no tienen grupo. ¿Ya eligieron qué proyecto van a encarar? Hola, yo no había podido ver porque justo la semana pasada no pude tomar las clases, no sé qué se había dicho. Estuve viendo la grabación del martes pasado,
y me Ajá. falta la del jueves. Bueno, bueno. La parte mala Pero te no tengo sé que... si vieron la parte de base de datos el jueves o... No, no, no me Ah, acuerdo que vimos el jueves, la verdad. como Pero escuchaba que estaban hablando de base de datos. sí, lo que pasa es que los chicos, el grupo de Noelia, el grupo de Rodrigo, ya están empezando con lo que vendría a ser el trabajo, el proyecto, y están empezando a diagramar lo que vendría a ser el DER, el diagrama entidad-relación, que es de base de datos. Ellos van adelantado, pero por una cuestión de que ellos quieren Ah, ellos ya adelantarse. saben esa parte, Eh, digamos. y están, no, según lo que están haciendo es aprender autodidáctica, ser autodidactas. Ah, Así que bien. eso es bueno, eso es bueno. Este, bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Romina, ahí vos, Romina, entonces esta semana, ¿y estás sola en tu grupo o tenés grupo? Eh, yo me había anotado sola, pero se había agregado un compañero, pero no se Ajá. comunicó, no sé si él seguirá, no veo que asista, creo, a las clases, pero no sé si seguirá, capaz que sí, ahora le voy a preguntar. Dale, pregúntense porque si por esas cosas tu compañero se vuela, sería bueno que nosotros sepamos antes que llegue el 10 de diciembre que trabajaste sola. Bien. Ok. Ramiro, ¿vos cómo vas con el tema del proyecto final y ese tipo de cosas? Yo voy preparando lo que vendría a ser la teoría. A ver, ¿dónde tengo la teoría? Ramiro. Bueno, el tema de base de datos es uno de los temas más... A mí no me gusta, la verdad. Pues es que no me gusta nada también, ¿no? No sé. Siempre fue un punto débil para mí la base de datos porque me hago mucho lío. Bueno, chicos, denme 2 minutitos. Voy y vengo y vuelvo. Mayra, si quieres para un ratito de grabación. Ah, mm, bien. Eh, ¿Llegó a contestar alguna vez Ramiro? Nada, ¿no? Ni por el chat. Qué chango esto. Bien, vamos a lo que vendría a ser las bases de datos. A ver, ¿dónde tengo acá? Yo tengo esto, sí, perfecto. Chicos, aquí está toda la teoría, está de base de datos, está en la... Va, se los digo a ustedes como si fuera necesario, porque siempre están un medio paso adelante, un paso adelante, pero bueno, algo tengo que decir. Está toda la teoría, chicos, la pueden ir leyendo, si quieren ir adelantando algunas cosas. De todas maneras, base de datos, SQLite y Python, en la web hay muchísimas cosas. Bueno, tenemos en esta parte solamente vamos a ver lo que antes era algo muy por encima. Lo que vendría. Ay, base de datos, concepto. Base de datos relacional, lenguaje SQL, primera parte. El problema del lenguaje SQL es cuando tenemos que relacionar dos tablas diferentes. Cuando tenemos que guardar dos, cuando este, a ver, Rodrigo, ¿vos qué tanto sabes de base de datos? Algo, algo, buen día. Sí, Hola, buen día. algo sé, Perfecto. al Sí, menos bien, para, tuve que hacer un par de bases de datos ahí, así que con algunos bien. servidores y todas esas cosas, así que más o menos algo manejo. Ah, genial, genial. Bien. Entonces,
si querés podés a dormir un rato porque esto es hiper básica esta parte. Porque acá solamente vamos a llegar hasta el select de una tabla en este módulo, en esta teoría de hoy. Bien. Bien. Se llama base de datos, también banco de datos. Bueno, es un cuando nosotros estamos hablando de la base de datos, lo que estamos haciendo es que vamos a organizar y a guardar información en, de manera, no, obviamente no física, pero sí en un disco físico. O sea, si digo física es porque va a estar, esa información va a estar grabada en lo que es un disco duro o el disco de estado sólido. A eso se llama guardar la información. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, ¿dónde guardamos la información? O sea, todas las cosas que nosotros hacemos con nuestros programas hasta ahora siempre se han quedado en la RAM. Una vez que se apaga la computadora, se acabó todo. Y podríamos decir, sí, bueno, pero podemos hacer archivos. Genial. Y se habrán dado cuenta que trabajar con archivos es bastante tedioso. De hecho, pudieron ver el- lo que les mandé en GitHub. Vos, Noelia, sos la que me lo pediste, ¿no? Sí, profe, sí, pero Creo- pasaron cosas y estoy en las últimas estos días. No pasa nada. No pasa nada. Yo estoy enfermo desde el lunes. Desde el lunes que no me puedo levantar y sigo igual. Pero ya tenía que venir a dar clase igual. Ay, Dios, la vas. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos sistemas de bases de datos, que son plataformas que ayudan a organizar los datos, ese tipo de cosas. Esto lo pueden ir leyendo, chicos. Esa tecnología hay en el principio mismo de informática. Acá tienen que leer. Bien, acá donde se pone un poco más jugosa la cosa. Si bien menciona cuatro tipos de base de datos, la realidad es que solamente vamos a ver nosotros la base de datos relacional, que es la de arriba, la base de datos nueva, una nueva que salió hace poco, una lógica nueva de base de datos, que es la base de datos NoSQL, que sería no relacional. Hay un gestor no sé si es un gestor o es un tipo de base de datos que se llama MongoDB. Si alguien lo averigua, genial. Y después tenés base de datos orientadas a objetos. Nunca los había escuchado a estas. Está buena, pero cada tipo de base de datos eh, viene a ayudar en un problema en específico. O sea, dependiendo del problema, es que uno debería elegir la base de datos o el tipo de base de datos que vas a utilizar. Para ahí no vas a querer matar una mosca con una bazuca. Bien, fíjense que la que está más descripta, como les dije, es la base de datos relacional, que nace desde la teoría de conjuntos. Básicamente es teoría de conjuntos, la base de datos a nivel matemático, si no me equivoco. Ahí lo dice, es un conjunto de tablas formadas por filas y columnas, que serían los campos. Así que cada registro de cada fila tiene un ID y una denominada clave. La clave siempre es única. Lo ideal es que nosotros les dejemos lo ideal, o sea, a menos de que el contexto diga lo contrario, déjenle que el tema de la primary key lo maneje la base de datos, o sea, ella agregue el primary key. A menos de que el contexto diga lo contrario, dejen que ella se maneje con eso.
Este, y bueno, y las columnas de la tabla contienen los atributos de los datos. Columnas. Qué raro eso. Bien. Tenemos acá, fíjense, ahí te vamos a ver. MySQL y Postgres son las dos bases de datos más utilizadas. Después tenemos Microsoft SQL, que la verdad que no tengo ni idea ni siquiera qué formita tiene. Creo que solamente corre en Microsoft, corre en Windows, así que no hay ni idea. MongoDB, que es tal vez la base de datos NoSQL más famosa o más usada, y SQLite, que es una base de datos hiperliviana, funcional. Obviamente no sirve para grandes volúmenes de datos, pero funciona. Aparte tiene un browser bastante bonito y fácil de instalar y todo eso. Así que ahí tienen esas cuatro. Vamos por acá, que es una tabla de base de datos. Cuando estudiamos el tema de base de datos nos encontramos con el término tablas. Bien, en primer lugar, bien, la tabla de una base de datos. Ay, no, digo base de datos. Sí, perdón chicos, estoy para atrás. Eh, la tabla de una base de datos es lo que yo hace rato les decía. Cuando hablaba del detalle del producto, cuando hablaba del detalle de la factura o del detalle del remito. Cada CAM, ese detalle de remito, detalle de factura, eso es una tabla. El nombre, que es lo que identifica. ¿Se entiende? Entonces, la tabla de la base de datos se refiere a los objetos o estructuras que contienen todo. eh, Perdón, chicos, dame un segundo. Ah, bien, de vuelta. Eh, una tabla de base de datos se refiere a los objetos o estructuras que contienen todos los datos organizados a través de las filas. Las tablas se pueden comparar con hoja de cálculo Excel. Bueno, dice, supuestamente las malas lenguas dicen que Excel es la base de datos que no es aceptada por la, por el círculo de las bases de datos. Es muy bueno Excel como base de datos. Si lo organizan bien, anda, cada vez anda mejor, pero no es una base de datos. Es es una hoja de cálculo. Bien, ¿qué es una tabla de base de datos? Las tablas están compuestas por campos y registros, donde los campos se refieren al nombre de la columna y al dato único. Además, se establece un tipo de dato. Registro se refiere a la fila que conforma la tabla. Dicho de otra manera, son los datos y registros que almacenamos. Cabe aclarar que en ocasiones pueden quedar datos nulos. Bien, ahora quiero que se imaginen una cosa. Yo tengo una tabla. Eh, primary key. Primero, voy a decir, en vez de decir primary key, voy a decir IDE. Bueno, chicos, quiero que quede como cuando yo diga IDE, estoy hablando de la primary key. ¿Por qué? Porque es más corto. Básicamente eso. Yo tengo tres productos. El primer producto es ID1, gaseosa, 25. ID2, gaseosa, 25. ID3, gaseosa, 25. ¿Está bien eso? Hola. Como Estoy dijo muteado. profe, ¿qué quería Ajá. hacer? Bien. No, Yo, profe, creo que está mal, ¿o no? No pueden tener el mismo ID los objetos. vuelvo de vuelta. Tengo tres productos. ID1, gaseosa, 25. ID2, gaseosa, 25.
y de 3 gaseosa, 25. ¿Está bien? Y como que no sería lo correcto, ¿no? Bien. Ahí está. Eh, de poder se puede en el contexto porque los tres tienen un IDE diferente. Lo que está ahí es lo que deja y lo que hay que ver en ese ejemplo tan chiquitito que yo le di es si son la misma gaseosa. Esa es la pregunta. Entonces, para yo saber si es la misma gaseosa, lo que tengo que hacer es agregarle más datos a esa base de datos, más campos. Porque ahora si yo le digo I de 1, gaseosa, 1500 centímetros cúbicos, 25. I de 2, gaseosa, 2500 centímetros cúbicos, 25. I de 3, 3000 centímetros cúbicos, 25. Y gaseosa, obviamente. Ahí cambia la cosa, ¿no? Bien. Está mal, está mal si fuera el mismo producto que tiene distintos IDEs. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Está pésimamente mal si es el mismo producto y tienen distintos IDEs. Si es, si tienen el mismo, sí, pero cuando ya le agregamos un poco más de información a esa tabla, ¿y cuál es la tabla? La tabla podríamos llamarla que es tabla gaseosa, ¿se entiende? Esa tabla gaseosa tiene, le agregamos centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos podrían ser una clave foránea, podrían ser una clave foránea. ¿Quieren complicarse la existencia haciéndolo? Complíquense. ¿Por qué? Porque las gaseosas tienen distintas presentaciones. Es un lío el tema de la base de datos. Bien. Y ahora, ¿podría tener datos nulos? Se puede tener. ¿Cuál es el único dato que no puede ser nulo? El ID. Exactamente. El ID no puede ser nulo. Los otros datos pueden ser nulos. ¿Es lógico? Depende. Supongamos que yo quiero, al ejemplo del supermarket, le voy a vender a una persona y esa persona no quiere estar en mi base de datos como cliente, pero quiere comprarme. Yo no le puedo decir, mire señor, yo no le voy a vender si usted no me quiere dar sus datos. ¿Se entiende? Ahora, qué raro. ¿Alguien fue alguna vez a comprar a Frávega, a Garbarino cuando existía y ese tipo de cosas? Que te empiezan a pedir datos. Bueno, esos son los datos de la factura, ¿no? Eso sí tiene que tener. Pero es como que después te llegaba publicidad. O sea, cuando vos vas a comprar a Frávega, si te piden DNI y te piden nombre, está todo bien. Pero si de ahí ya te piden teléfono, si te piden mail, ¿para qué? Es para mandarte publicidad. Y eso ya es otra cosa. Bien, bien, vamos acá. Bien, la tabla consta con dos cosas, los campos y los registros. Los campos son nombre, apellido, edad. Y los registros son Franklin García 25, David Cuesta 32 y Pedro Sánchez 48. Todo eso es un campo. Y si le queremos agregar algo más, así ante esta tracalada de nombres y términos nuevos, podemos decir que Franklin García 25, o sea, la primera fila es una tupla. Así para agregarle más cosas a la cosita. Franklin García 25 es una tupla. David Cuesta 32, o sea, esa fila es otra tupla. Y Pedro Sánchez 48 es otra tupla. Bien. Bien.
¿Qué es una tabla? Che, no se cansan de... Sí, estamos ahí. Sí, ahí está. Bien. Ay, Dios. Tengo que estar como camello tomando agua porque si no me reseca la garganta y me duele mucho. Del lunes que estoy enfermo y no me puedo curar. ¿Qué es una tabla de base de datos? Cada fila es un registro, cada columna es un campo del registro. Bueno, sí. Esto lo pueden leer, pues, chicos. A ver si hay algo aquí interesante. ¿Qué es una...? Bien, a esto sí me gustó. Las bases de datos de relación son muy utilizadas actualmente. Se basan en la idea de crear una relación entre conjuntos dados. Cada relación es también una tabla. Por ejemplo, por ejemplo, eh, curso y alumnos. Un alumno puede estar en muchos cursos. Cursos, no sé, electricidad, alfarería y todo eso. Bien. Un alumno puede estar inscrito en muchos cursos. Y muchos cursos, y un curso tiene muchos alumnos. Entonces, como ahí tenemos lo que se conoce como una relación de muchos a muchos, lo que se hace es partir esa relación, es romper esa relación de muchos a muchos, que ahora no la vamos a ver, pero yo se las voy diciendo de a poco. Esa relación se rompe, esa relación de muchos a muchos se rompe creando una tabla intermedia que se puede llamar alumnos por cursos, como quieran, en donde los únicos campos, digamos que necesarios, son la foreign key, la clave foránea del alumno y la clave foránea del curso. Y esa relación, y eso crea una relación. De igual manera, existen cuando la relación entre un comprador y una factura. Una factura en particular, ¿no? Porque una factura puede tener muchos compradores. Una factura puede tener muchos compradores. Pregunta. Un número de factura, tiene un comprador. Ajá. ¿Solo uno? Solo uno. Siempre es solo uno. Entonces la relación es un comprador puede tener muchas facturas, pero una factura solo tiene un comprador. Porque yo puedo ir a comprar muchas veces y cada vez que vaya me van a dar una factura. Pero esa factura solamente tiene un cliente, un comprador como encabezado. Eso también es una relación y esa relación es a través de lo que se llama clave foránea, que ya más o menos mucho se lo adelanté cuando estábamos hablando del proyecto. Bien, seguimos. Una consulta, entonces Sí. esa clave sería, se la llama así porque vincula, eh, no, no sería, ¿con qué lo vincularía? Bien, ¿O no no se pasa nada. modifica? No pasa nada, Romina. Cuando vos tenés, supongamos, no, pero solamente supongamos, no, no está bien lo que te voy a decir, pero suponete. Tu DNI supuestamente es único, ¿bien? Esa es Sí, sí. tu, ese es tu ID, tu primary key, tu DNI, ¿bien? Cuando vos vas Bien, a hacer la factura, le ponen tu DNI como encabezado de la factura, ¿bien? Tu DNI, sí, que en la tabla personas es la primary key, cuando está esa factura, se convierte en foreign key, en clave foránea, pero sigue siendo único. ¿Por qué? Porque es una clave foránea, porque es una clave primary
primaria tuya. ¿Se entiende? Ah, bien. Se convierte de primary a foránea Es foránea cuando... cuando la factura, eh, cuando en la tabla, en la tabla personas, el DNI es clave primaria. En la tabla personas, el DNI es clave primaria. Bien. En la tabla factura, el DNI no es clave primaria, es clave foránea. ¿Por qué? Pero esa clave foránea es la que relaciona a la factura con una persona. ¿Me Ah, bien, explico? bien. Sí, sí. Ahora sí. Bien, Ahora perfecto. se lo ve más claro. No pasa nada, es difícil esta parte. Bien, De 10. no pasa nada. ¿Qué es una base de datos relacional? Dentro de las bases de datos relacionales existen muchos ESB, SGBD. Ay, Dios. Eh, esos SGBD no es otra cosa que el famoso motor de base de datos, chicos. Y esos motores de base de datos son SQL, Oracle, MySQL, Postgres y SQLite. Son los famosos motores de base de datos. Eso es. Este, son todos muy parecidos. Todos tienden a ser parecidos, pero tienen sus diferencias. Si no, no sería necesario tener más que solo un motor de base de datos. Python nos deja, al menos MySQL, Postgres y SQLite, anda de 10. Oracle y SQL Server desconozco porque nunca los he probado. Ustedes solo van a usar SQLite y ese anda muy bien. ¿Qué es una base de datos relacional? Tengo que dejar de leer el título porque a veces no coincide con lo que está abajo. En Python cada una de ellas cuenta con módulos libres y programas. Ay, Dios, estoy muy mal. En Python cada uno de ellos cuenta con módulos libres y programas conectores. Bien, son las famosas librerías que pueden hacer que Python interactúe con el motor de la base de datos. Bien, seguramente ustedes ya se han dado cuenta, los que estuvieron trabajando con SQLite, que tenemos que hacer un import SQLite para empezar a trabajar y conectarnos a la base de datos. Si no, ya nos conectamos enseguida porque esto está denso, tedioso y bastante molesto. Sin embargo, pese a que son sistemas distintos, el lenguaje de consultas no varía mucho. Si no, sería muy difícil pasar de un sistema a otro. Bien. Eh, las bases de datos, las bases de datos utilizan o entienden lo que es el lenguaje SQL. Y de esa es la manera en la que uno puede trabajar con ellos, agregar datos, quitar datos, etc. Ahora, hace unos, creo que 10 años por lo menos, salió una tecnología que se llama ORM, Object Relationship, si no me equivoco, es el acrónimo, que es una capa de abstracción que lo que hace es que yo, yo utilizo sintaxis Python y ese ORM lo que hace es convertirlo a lenguaje SQL y hacer la consulta y devolver la query que se llama, o sea, la respuesta. No sé si en este curso lo vamos a ver los ORM. Si tienen ganas, investiguen un poquito.
Hay uno que se llama Piwi, si no me equivoco, que no lo he probado, yo utilizo siempre el ORM de Django. Bien. Bien, acá estamos, el lenguaje SQL. Bueno, eh, lenguaje de consulta estructurada. Bien, eso es SQL, Structured Query. Eh, este lenguaje. Chicos, disculpen si esta clase debe ser como para morirse, ¿no? Le estoy poniendo toda la onda, pero no puedo hablar rápido. No hay Este drama, lenguaje, profe. Está bien. dale, gracias, Benjamín. Ah, hola, Benjamín, ¿cómo estás? A ver. Disculpas, chicos, disculpas. Bien, este lenguaje abarca, bien. El lenguaje SQL abarca muchísimo, muchísimo contenido, por lo que este módulo solo tenemos algunas consultas simples. Sí, es verdad. O sea, el lenguaje SQL es inmenso. O sea, imagínense que todas las consultas que uno se le puede ocurrir o imaginar hacer con una base de datos, hacerlo en una base de datos, se pueden estructurar usando SQL. Todo. Y no vamos a ver tantas cosas. Así que olvídense eso. Bien, acá ya empezamos a verlo un poquito. Aquí ya empezamos a ver un poquito lo que es eh, algunas consultitas. Dice create table. ¿Qué es esta consulta? Ejemplo de consulta se puede crear una tabla. Bien. Create table. O sea, crear una tabla llamada artículos. Y que código, un campo de la base de datos, sea un entero, un número entero, que sea la primary key y que sea autoincremental. Eso está diciendo ahí. En esa primera parte está la coma. Después está diciendo que descripción sea de tipo texto y que precio sea un real. Eso es para crear una tabla en la base de datos. ¿Se entiende lo que están leyendo? Por favor, alguien. Bueno, ahora voy a hacer una preguntita. Ajá. Bien. Eh, ¿Cómo se generan los valores del código? Bien, ahora. Acá. Bien, ahora. Yo quiero. A ver, ¿quién está acá? Ahora alguien le va a tocar el 8. Rodrigo, me dijiste que vos sí sabes. Benjamín, ahí está. Benjamín, ¿me interpretarías qué dice estas dos líneas que están acá que estoy marcando? Que inserten la tabla de artículos los valores naranja 23 y 50. Bien, Esa tabla de artículos, bueno, tiene descripción y precio. bien. Sí. Y sí, perfecto. ¿Y el código? ¿Por qué no dice nada del código? Ay, no sé. Ahí capaz que te dice un poco más. Ay, ya. ¿Qué dice ahí? A ver. Que cree la tabla artículo, que se autoincremente la primary key y Exactamente. bueno, ahí nada más creo. Perfecto. Pero es eso. Cuando nosotros definimos la tabla, artículo,
decimos que el código va a ser la primary key y que esa primary key va a ser un entero y que ese entero va a ser autoincremental. Entonces, cuando yo empiezo a ingresar, a agregar elementos a mi tabla, a mi base de datos, no me hace falta que yo le ponga un código, porque ya está definido como entero y autoincremental. O sea que el primer elemento que yo cargue, por ejemplo, naranjas, solamente me tengo que preocupar por su descripción y su precio, no así por su código, porque su código es entero y autoincremental. Es Ujú. por eso. Muchas gracias, Benjamín. Eh, No, Bien, acá tenemos el lenguaje SQL, consulta los datos de una tabla. ¿Ven? Fíjense que acá decimos seleccionar el código, descripción y precio de la tabla artículo. Bien, entonces muestra todos los registros de artículos. Y lo que me devuelve es esa información, que obviamente no me la devuelve en tabla, me la debería devolver. Creo que me la devuelve tipo lista, chicos. Habría que probar cómo es que devuelve la información. Este, ¿Alguien lo probó cómo devuelve la información? ¿En qué formato? Quiero decir seguramente en formato query, pero el formato query de Django es muy parecido a una lista, pero no es una lista. Bien. No, bueno, eso es lo que así es como yo tengo que hacer para que me devuelva elementos de una lista. Bien. Fíjense que acá yo puse todo. Código, descripción, precio de artículos. Y me devuelve o sea, el código, la descripción y el precio. Y acá yo pongo asterisco from artículos. Cuando yo pongo asterisco, lo que le estoy diciendo al motor al motor es que quiero que me traiga todo. Eso es lo que, eso es lo que hace el, el asterisco. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Hola? Ajá, perfecto. sí se entiende. Buenísimo. Ahora, fíjense, hay otras consultas que ahí es donde se pone un poquito mejor, que ahí es donde, ¿te acuerdas cuando yo te decía, Noelia, de la fecha? Bueno, fíjate que acá tenemos el famoso where. Seleccionar código, descripción y precio de artículos where, donde el precio sea mayor a 23.50. Entonces, lo que hace es discriminarme las naranjas y me trae solamente las peras. Y ahí es cuando se empieza a poner. Si yo te pusiera, por ejemplo, que traigas todas las ventas del día de la fecha, sería donde sería algo así. Daytime. Claro, Sí, sí, de, profe. Mi duda es, listo. digamos, después cómo, qué devuelve y cómo se lo maneja, digamos, porque esa sería una consulta que Ujú. devuelve ese listadito. O sea, mi problema iba más que nada después cómo lo uso, lo que devuelve, si es que devuelve tan solo, lo devuelve ahí o cómo Sí, manejarlo más que nada. Ese es mi, no sé, tu duda. duda Tu que tengo duda. que sentarme a verla, recién ahí lo voy a... Sí, 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 te vas a tener que sentar ahí a pensar un rato. Bueno, no se nota que te gusta programar, así que va a ser A mí me unas... gusta base de datos, pero me gusta renegar también. ¿Te gusta base de datos? A mí me gusta base de datos. Buenísimo, ahí está. Ahí Pero la está. cosa es relacionarlo con el lenguaje, por ejemplo, con Python, cómo se maneja, digamos. Bien, no pasa nada. Ahora vamos a ver un poquitito de eso. Bien, chicos, como se podrán dar cuenta, mi garganta no da para mucho más. Así que vamos a ver un poco de los ejercicios prácticos. Creo que tengo el uno y el 2 hecho. O mejor, Noelia, ¿te animas Noelia, Benjamín, ¿alguno de ustedes tiene ganas de compartir su pantalla? Y vamos trabajando, o si no, vemos directamente el mío, como quieran. Diría Rodrigo, pero Rodrigo, al ya tener experiencia, va, va a ir mucho más rápido.
Voy yo, voy yo, no. Chale. Ah, tengo que hacer BS Code. Anoche estaba trabajando. A las noches me acuesto, yo últimamente me acuesto bien a la noche, pero me levanto destruido, destruido. Yo seguimos siendo 6. A ver, ¿dónde está BS Code? Profe, Bien, le iba a consultar, yo todavía no instalé el SQL Elite, pero yo tengo el MySQL instalado. ¿Habría conflictos con los puertos si lo instalo? desconozco, desconozco. Yo creería que no, porque el SQLite es un archivador más que una base de datos. Está bonito, pero es un archivador. Yo diría que no. No, no, no va a haber ningún problema. Ah, bien, sí, todavía no lo instalé, pero tenía esa duda. No, yo te diría que no tengas mucho problema. Bien, a ver, vamos acá. ¿Dónde tengo? Bien, bien. Ujú. Estaba practicando algunas cositas anoche para darles. Bien, fíjense esto. Bien, para... sup- tenemos... voy a abrir un... no, ¿qué tengo aquí abierto? Este se lo abro para usted, este lo abro. Esto, a ver, vamos a ver. Deme un segundito, ya. A ver, Eclipse, ¿dónde tengo mis programadores aquí? Script, módulo 6. Bien, y le voy a compartir directamente toda la pantalla para que puedan ver todo. ¿Dónde tengo yo acá? Dejar de compartir y vamos a compartir todo. Escritorio. ¿Qué hice yo? No, no me quiero salir. Cancelar. Casi salgo de la reunión. Aquí está. Ahí vamos a compartir. Ahora sí. Fíjense, chicos. Eso. Aquí donde tenemos esto. A ver, acá. Bien. En el práctico este, si no me equivoco, es el primer ejercicio práctico, ¿no? Tampoco es que estaba tan inspirado. Bien. Acá lo primero que tenemos que hacer es importar. Import SQLite. Acá si quieren le pueden poner esta mascarita que se llama Ask SQL o simplemente déjenlo con import SQLite. Eso es una cuestión suya, de gusto, ¿bien? Por ahí lo dejo, por ahí lo hago de una manera, por ahí lo hago de la otra. La verdad que eso, cuando uno programa solo, está todo bien. Cuando programas con otras personas, tenés que tener una coherencia. Así que los que están trabajando en grupo, Noelia, Rodrigo, ahí van a tener que coordinar y hasta pensar y hasta ponerse de acuerdo hasta en el nombre de las variables. ¿Cómo van a llamar a las variables? Bien, acá lo que hacemos es importo la librería SQLite. Ahí está, ahí está. Importo la librería SQLite y me conecto en productos, eh, productos.db. Bien, después digo, crea una consulta. Esa consulta lo que hace, no, lo que hace es crear una tabla. Create table
si no existe, crear la tabla si no existe productos, obviamente, si no existe la tabla de productos. Y bueno, dice ID de producto, que es un entero, primary key, auto-incremental, nombre del producto, que es un texto, cantidad de producto, que es un entero, precio producto, que es un flotante, categoría de producto, que es un texto. Bien, si no me equivoco, esto se lo dieron. Bien, después tenemos cursor. El cursor eh, es lo que es, ay, es una función de SQLite, de la librería SQLite, que lo que nos permite es ejecutar la consulta. Yo podría hacer esto, punto execute y consulta. Puedo, no pasa nada, ¿se entiende, no? Bien, tenemos cursor, el cursor es justamente una función de la librería SQLite que nos permite hacer la consulta, ejecutar la consulta. Después tenemos este commit que está acá, que se lo voy a comentar acá. No, no se lo comento. Y tenemos que el commit es para, básicamente le dice es algo de seguridad, que una vez que está la consulta hecha, si está el commit, le dice al motor, sí, escribilo, dale, está todo bien. Y después lo que hace es el conexión close, se cierra la conexión. Eso es todo lo que hace esto. Si yo corro esto, a ver, control Z. Si yo corro esto, primero vamos a borrar esta base de datos que está acá. Si yo corro esto, esperemos que no me tire error. Ah, ahí está. Fíjense que me acaba de crear la tabla producto. ¿Podría crear otra tabla? Sí, obvio. Si yo vuelvo a correr esto, ¿qué me va a dar? Nada. ¿Por qué? Porque dice crear la tabla si no existe, si no existe la tabla de producto, crearla, básicamente. Ahora la pregunta sería si la tabla del lado, o sea, si la tabla es diferente. O sea, si se llama producto, pero lo que está adentro, por ejemplo, se llama nombre en vez de nombre producto, bueno, eso ya es otra cuestión. Bien. Así es como se crea una tabla y así es como se ejecuta. Bien, así es como se crea la tabla. Bien, estos son los comandos que uno tiene que hacer. Aquí tenemos otro. Fíjense, yo importo lo mismo, importo la librería SQLite, le pongo la mascarita SQL, me conecto a productos. La consulta, yo en este caso lo que quiero hacer es insertar nuevos valores. Entonces, entonces vuelvo a crear el cursor, al cursor le envío la consulta, le digo que el comité está bien y cierro la consulta. Bien, vamos a agregarle un valor a esto. Fíjense, aquí, este es mi base de datos. Pueden descargarse el browser de SQLite, que es algo así como el MySQL, básicamente. Esperemos que se inicie. Ahí está. Este es el famoso browser de SQLite. Ven, tenemos productos, nueva base de datos. A ver qué tengo acá. Fíjense que no tengo ningún producto. Bien. Ahora, si yo corro esto sin el commit, no, primero lo hagamos con el commit. Listo. Ahí está. ¿Ves?
ya acabo de agregar un elemento a la base de datos. Si lo vuelvo a correr, pero le vamos a cambiar camisa negra. Remera. Remera, control S, hacemos enter. Y ahora tenemos una remera. ¿Listo? Ahora le voy a borrar el comité, que es la seguridad. Y le voy a agregar una... en teoría, no tendría que haber escrito nada. ¿Ven? Que no escribe nada. Porque este commit que está aquí es un método de seguridad que tiene, que es para que no se ejecute la consulta grabándose en la base de datos hasta que ese commit no esté ok. Es muy parecido a lo que es este JIT. Chicos, ¿ya tienen JIT instalado? Yo no. Ok, Sí, Va bien. de la web. JIT Sí. no es lo mismo que tener JIT instalado. JIT es para trabajar en la computadora y después JIT es para subir esos cambios que yo hice en mi computadora a la web. Son dos cosas diferentes. Bien. Bien. Eh, bueno, chicos, ahora nos vamos. Eso, ¿alguna duda de lo que vieron hasta ahora? profe, en Google, en lo que subieron del TP, lo pusieron como una clase conexión base de datos a todo lo que usted puso. O sea, lo pusieron con un, no sé si sería constructor, con A ver, delfín. me lo podemos, a ver, ¿me lo pueden A mostrar, por ver favor? No, si muéstramelo, por favor. tiene que, ahí se ve, ¿no? Sí, Es lo mismo creo, pero lo pusieron así. sí, como una clase. Igual la conexión a la base de datos se realiza para abrirla, que no, o sea, este es para hacer la consulta, para subir los cambios, para cerrarlo. Sí, es lo Eh, mismo. es lo mismo, pero acá lo Es lo- sería por cada consulta que se haga, tendría que invocar de vuelta la conexión para que se vuelva a abrir, hacer la consulta y cerrarla. A ver, déjame pensar un ratito. Tengo la clase conexión TV, con eso una instancia, las consultas, que tiene clase conexión TV. Self.conexión, SQL Connect.db, debe, entra como parámetro, no sé. Bien, ahora me repetís la pregunta, por favor. Discúlpame. Que esta conexión, digamos, Sí. como está como una clase, tendríamos que, como acá dice que abre la base de datos, permite la consulta, permite subir los cambios, luego la cierra. Si yo Sí. tengo varias consultas para hacer, tendría que por cada consulta invocar a la conexión. Ah, Eh, bien, ya entendí, ya entendí. Eh, no, eso no abre y cierra. Este, le dice conexión close. sí, pero es un método. Un método. Este es un método. Es un método que lo que hace es cerrar. No, vos tenés que hacer todas las consultas que vos quieras y al Ujú. final llamarlo al método cerrar. No es que abre y cierra todo junto. Vos instancia conexión de B. Instanciala. Hace, no sé, un for en donde grabe todos los datos que vos querés grabar. O sea, querés grabar 10 artículos, un for de 1 a 10, un for de 0 a 9, un rango 10 veces, y va a iterar y cada vez vas a ir grabando, 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 que vendría a ser def consulta, 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 consulta.
Este, consulta y commit, ¿no? Si no, no lo va a grabar. Fíjate que por eso les mostré el signo del commit. Ujú. Consulta y commit. Y al último de todo, una vez que ya terminaste de grabar todo, pum, cerrás y listo. Después del Bien. for, por decirlo de algún modo. Y sí, Me- entonces después que termino lo que quiero hacer, lo cierro, digamos. claro, son métodos que están aparte, no están un método pegado con el otro. Así que no, Ah, bien, profe. no pasa nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta más? No. Bueno, chicos, ahora estoy a punto de... Hernán. Hola Hernán, ¿cómo estás? Eh, me alegro. Este, bueno, llegaste justo para el coloquio. Eh, bien, chicos, o sea, como se darán cuenta, estoy medio muy para atrás, hice lo más que pude. Ahora vamos a rendir el coloquio y ya podemos dar por terminada la clase. Así que si querés, Mayra, puedes parar la grabación, no pasa nada.